diferencia entre un suelo granular es que el suelo granular no tiene cargas eléctricas. Entonces, por tanto, no se pega el agua, ¿no es cierto?, por adherencia hacia las partículas sólidas y por tanto, por eso no tiene plasticidad, no tiene cohesión. En cambio, las arcillas, por las dimensiones que tienen, ya cambian sus cualidades y sus características físicas. Y por consiguiente, cuando son muy chiquitas, ¿no es cierto?, ya tienen una carga eléctrica, que son una placa que es un dipolo, la carga de los sólidos, tiene negativo y positivo. Y las partículas de agua también es un dipolo, tiene carga positivo y negativo. Pero resulta que están dispuestos en forma contraria, entonces están con signos contrarios. Por eso es que está en carga negativa con positivo y por consiguiente, ¿no es cierto?, se adhiere la partícula de agua fuertemente a la partícula sólida. Eso es lo que le da justamente la plasticidad de las arcillas, ¿no? Y también justamente lo que estamos viendo en la actividad, cada uno reacciona en función del tamaño de las partículas y también su composición química. Entonces, justamente un suelo, digamos, ¿no es cierto?, que sean muy activos, entonces son suelos bastante, cambian, digamos, de sus características y llevan diferentes propiedades cada una de ellas, ¿no? La arcilla es un material que se utiliza en muchas industrias, ¿no es cierto?, y bueno, enseguida vamos a hablar justamente de eso, aunque no está en el tema. Dentro de esa clase yo dije que vamos a hablar de la importancia que tiene la arcilla en la ingeniería civil. Bueno, entonces, por ejemplo, si esta relación de porcentaje de actividad nos da, por ejemplo, si queremos, podemos expresar en porcentaje. Si esto lo multiplicamos por ciento, va a ser 0,75%, o si no, también decimales. Aquí esta expresión decimales. Entonces, cuando este A es menor o igual que 0,75, quiere decir que es inactiva, que no reacciona mucho, es una arcilla normal. En cambio, si tenemos de una actividad de 0,75 a 1,25, decimos que es normal, ya tiene algo de actividad y puede cambiar su estado, ¿no es cierto?, como cuando hacemos cambios de humedad. Y las activas son cuando son mayor a 1,25 esta relación de aquí. Entonces, para tener una idea, aquí, por ejemplo, el caolín. El caolín es una arcilla o caolinita, si quieren llamarlo. Bueno, fue descubierto en la época de la dinastía Caolín en China, hace mucho tiempo atrás. Y de ahí viene justamente como le llaman esto, los platos chinos, eso, toda la vajilla que se ha hecho justamente de cerámica. Entonces, este caolín es un material arcilloso que tiene una actividad entre 0,4 a 0,5. Entonces, ¿por qué utilizamos este material para hacer trabajos, digamos, o cosas, digamos, a partir de la arcilla? Porque si tuviéramos una arcilla muy activa, entonces la deformación es mayor. Por consiguiente, las cosas que se fabricarían tendríamos una deformación mayor. En este caso, el caolín no tiene mucho. Entonces, la hillita es otro material, ¿no es cierto?, que ya tiene una actividad mayor de 0,5 a 1. Y la momorrilonita, que es justamente la arcilla que conocemos como la bentonita. La bentonita es un nombre industrial, pero la arcilla, este producto es a partir de la arcilla de la momorrilonita, que tiene una actividad de 1 a 7. Este material es utilizado justamente en la industria cosmética y como más importante es para perforaciones de pozos petroleros, perforaciones de agua, tratamientos catódicos, ¿no? O sea, el tratamiento catódico se emplea para poder decir, por ejemplo, si estamos haciendo tendido una tubería o torres de alta tensión que están expuestos justamente con el contacto de la tierra, entonces hay que hacer orificios, meter carbón y bentonita para poder descargar. Es como colocar un cable de tierra, ¿no? Eso se llama tratamiento catódico. Para eso se utiliza justamente este material. Y más que todo en la área, digamos, de la industria petrolera. También, como repito, tiene muchas características de uso medicinal inclusive.
pero son arcillas. Bien, entonces, lógicamente el comportamiento de cada uno de estos va a depender de su composición química también. Bien, ahora, vamos a hablar, para terminar este tema, vamos a hablar justamente de las características y estructuración de las partículas minerales. Vamos a hablar primeramente de la forma. La forma de las partículas minerales de un suelo tiene mucha importancia en el comportamiento mecánico. De este se puede indicar su origen y la historia geológica del material. Muchas partículas del suelo son producidas por interperismo y descomposición de la roca sometida a diferentes agentes de meteorismo y transporte. Entonces, cuando hay un proceso de meteorización o desgaste de la roca, sometida a diferentes agentes, ¿no es cierto?, de transporte, de meteorismo, en fin. Entonces pueden quedar de diferentes formas. Por ejemplo, uno de ellos es la angulosa. ¿Cuándo es anguloso? Cuando realmente rompemos el material por una fractura, por golpes, lo que sea. Entonces tenemos este tipo de material, ángulo. De piedras, una cuantía de ángulos. Después redondeada, te dejaste que va sufriendo la partícula. Después ya tenemos redondeada y muy redondeada. Entonces, lógicamente, la importancia que tiene de determinar la forma es justamente para el uso de las diferentes obras que tengamos que hacer en ingeniería civil. Supongamos, por ejemplo, si yo tendríamos que hacer hormigones o capa base para pavimentar. Si tuviéramos este tipo de partículas, ¿no es cierto?, muy angulosas, ¿qué pasaría? Si sometemos a compresión o a una acción de compactación, ¿qué va a pasar? Se va a quebrar todos estos ángulos de aquí y por tanto vamos a tener elementos de poca resistencia. Ahora, si tuviéramos muy redondeada también, entonces resulta que ya no tendría, digamos, una interacción entre partículas, sino todos serían redondeados. Pero sin embargo, su grado de acomodo es mucho mejor de estas partículas, pero ya no es conveniente porque faltaría de adherencia, ya es un hormigón. Aquí ya faltaría de adherencia. Entonces lo mejor es utilizar un agregado que sea subangulosa o subredondeada, que tengan algo de protuberancias para que haya mayor interacción entre partículas. Bien, entonces, este señor que se llama Petillon hizo dos fórmulas para determinar el grado de redondez, que son las siguientes. Y también otro que es esfericidad. Una cosa es hablar de una forma geométrica de una esfera y de redondo. El redondo, por ejemplo, es un plato redondo. Si hablamos de esfera, es parecido a un balón de fútbol. Son dos cosas diferentes. Entonces, para medir el coeficiente de esfericidad, utiliza esta fórmula. D sub D sobre D sub C. ¿Y qué viene a ser D sub D? El diámetro de un círculo con un área igual al que tiene la proyección de la partícula descansando en su lado más plano. Y D sub C, diámetro del círculo menor circunscrito. Aquí podemos ver esto. Entonces, la partícula está descansando en la parte más plana, ¿no es cierto? Entonces, ya, si hacemos un círculo, ¿no?, este peso D, pero internamente tenemos el del círculo menor inscrito dentro de la partícula.
Cuando se hace este ensayo se hace de la siguiente forma. Se toma la muestra, ¿no? Ya sea canto rodado o también si quieren chancado. Entonces se lava la muestra totalmente y luego se coloca, pues que se hace caer por gravedad de las partículas en una superficie plana y se saca una fotografía. Entonces cuando sacan la fotografía, lógicamente hay que hacer ampliar, un poco más grande, y luego, ¿no es cierto?, una vez que tengamos la fotografía, se coloca en una mesa y se coloca sobre ella un papel transparente. En el papel transparente justamente trazamos estos círculos, que es circunscrito y otro círculo, lo más grande que se pueda colocar dentro de la partícula misma. Esto va a ser D sub C, el círculo que es de adentro. Entonces, lógicamente que esto lo vamos a medir sus radios, bueno, ¿cierto?, de cada uno. Si hacemos esa relación, nos va a dar aquí, puede ser como si fuera, digamos, 0 a 100. Entonces, por ejemplo, si este valor, coeficiente de felicidad, me da 0,80, quiere decir coeficiente de 0,80 está casi, sea una esfera. Y si digo, por ejemplo, C sub R, hablando de redondez, 0,30 es aproximadamente 30% de redondo. Aquí es 80% de esférico. Entonces, está midiendo justamente el grado de esfericidad y de redondez. Bien, entonces, para medir ahora el coeficiente de redondez, tomamos también lo mismo, aquí está esta partícula, como pueden ver aquí. Claro, está exagerado un poco para entenderlo. Entonces, lo mismo se hace una fotografía y luego se saca justamente este R. Fíjense, esta es la fórmula. C sub R, perdón, claro, C sub R es igual a la sumatoria de I igual a 1 hasta N por R sub I dividido entre R. Todo eso es dividido entre N. ¿Qué significa esto? En esta partícula tengo varias esquinas donde puedo hacer un círculo. Puede ser aquí, donde se puede hacerle un círculo, se hace el círculo. Aquí de repente ya haciendo en dibujo en detalle, voy a hacer otro círculo aquí, otro acá, de repente otro aquí, donde me pueda caber un pequeño círculo en todas partes. Y el círculo mayor que entra a la parte más plana, lo pongo R, con radio R, que viene a ser esto. La sumatoria de los R sub I justamente son estos. O sea, la cantidad de círculos, los radios de los diferentes círculos en cada punto que se pueda utilizar un círculo. Entonces eso se hace, se suma todos los R sub I. Eso es dividido entre R, del círculo mayor R. Ahora dividido entre el número de esquinas donde yo pude dibujar un círculo. Eso es N. Entonces, esto me va a dar el coeficiente de redondez, ¿no? Es esto aquí. Entonces, esto, lógicamente, de la misma forma que, como dije hace rato, para la esfericidad, lo mismo se hace, la muestra se lava, se coloca un porcentaje, lógicamente son varias partículas, vamos a sacar una estadística donde cuánto es, digamos, su coeficiente de redondez y esfericidad. Estos métodos generalmente se utilizan para hormigones, por ejemplo, hormigones que se calculan no siempre con el método, perdón, con la curva de Bolognesi, que es la curva ideal que pasa, ¿no es cierto? Al medio de las dos curvas pasa una ideal, según entendiste ya en otras materias. En función de eso, nosotros hacemos una dosificación de hormigones, etc. En este caso, hay métodos que utilizan el material tal como está en la naturaleza, tal como viene. Entonces para eso necesitamos sí o sí conocer el coeficiente de esfericidad y de redondez. Entonces, este es lo mismo, o sea, se toma una muestra determinada. Si estamos haciendo un trabajo de un canto rodado, digamos, del río Piraí, digamos. Entonces hay que tomar muestras en diferentes épocas del año. Y de diferentes crecidas, porque hay, por ejemplo, si la crecida es en cuenca alta, las partículas van a ser diferentes, van a ser más gastadas. Si está la lluvia en la cuenca baja,
Entonces las partículas tienen otra forma, no son tan redondeadas, no son tan esféricas tampoco. Entonces, por eso, entonces, para hacer un trabajo hay que hacer una estadística del estudio de un año, en todas las etapas de la época del año. Entonces determinamos estos valores, los coeficientes de especificidad promedio y los coeficientes de redondez promedio. Entonces la importancia que tiene, vuelvo a repetir. Por ejemplo, acá también otra cosa que es importante, no sé si les hablaron ya en resistencia de materiales. Yo tengo un agregado muy plano y largo con relación al espesor de la partícula, entonces no me sirve. Por ejemplo, se dice partícula plana y alargada. ¿Cuándo se habla de partícula plana y alargada? Cuando la longitud, suponiendo esto, la longitud de la partícula sea mayor a 5 veces el espesor de la partícula, entonces se considera una partícula plana y alargada. Entonces, para que la partícula no se considere plana y alargada, entonces tiene que ser la longitud, digamos, ¿no es cierto?, de la partícula tiene que ser menor a 5 veces el espesor. Si ese porcentaje nos da una proporción por volumen para hormigón o para capa base, entonces hay que desecharlo. ¿Por qué va a pasar si tengo partículas demasiado planas y alargadas? Voy a hacer de que voy a pasar la compactadora, al pasarme lo va a romper en pedazos. Entonces no me sirve. Entonces, por eso se limita este tipo de materiales de planas y alargadas también. Y en hormigón lo mismo. Luego hormigón con estas partículas planas y alargadas que pasa, se somete a compresión, lógicamente las partículas se van a romper. Por tanto, la resistencia y compresión va a ser baja. Esa es la importancia de la forma de las partículas en la práctica, tanto en hormigones como también en mecánica de suelos. Ingeniero, disculpe, buenas tardes. Un Sí. favor, ¿me Sí. podría aceptar en mi computadora? Lo que pasa es que me estoy quedando sin batería del teléfono. Perdón, ¿cómo me dicen? ¿Será que podría aceptarme? Estoy conectándome desde otro dispositivo, pasa que me estoy quedando sin batería Claro, en el teléfono. Por favor, ya está bien. muchas gracias. Bien. Ahora, bueno, ahora vamos a hacer una charla justamente, ya que hemos terminado con este tema. Vamos a hablar de la importancia que hemos hablado de las arcillas, acá hemos hablado de la actividad, etcétera. Entonces vamos a hablar justamente cuál es la importancia del uso de las arcillas en la ingeniería civil. Como pregunta, anótenlo por favor, complementaria, pueden acoplar a su primer práctico. ¿Qué son materiales no metálicos? ¿Y qué son materiales metálicos? ¿Escribieron? Pregunta para su investigación. ¿Cuáles son los materiales no metálicos y materiales metálicos? Su diferencia entre ellas y uso de cada uno de ellos. ¿Entendieron la pregunta? Sí, Ustedes van a buscar. sería, ¿qué son los materiales metálicos y no metálicos? Su diferencia Exacto, entre ellas y su uso, ¿no? exacto. ¿Para qué usamos? Por ejemplo, ¿quién me puede decir un ejemplo de material no metálico? A ver, ¿qué es un material no metálico? La grava, la arena, la arcilla. Eso es no metálico. Pero tiene mucha importancia en la ingeniería civil. ¿Y cuáles son los metálicos?
puede ser cobre, bronce, acero, todo lo demás, ¿verdad? La diferencia. Entonces, eso nos van a sacar un resumen de lo que van a leer, de metálicos, no metálicos, y sus usos respectivos. Bien, eso me lo ponen al final de las preguntas del práctico 1, por favor, ¿bien? Bueno, vamos a hablar un poco, lógicamente, que los agregados tienen mucha importancia en la práctica en ingeniería civil. Son las gravas, hablar un poquito de gravas. Las gravas, las arenas, se utilizan fundamentalmente, ¿no es cierto?, para hormigones, para rellenos, para hacer carreteras, para fabricar pavimento flexible, ¿no es cierto?, para pavimentar con pavimento flexible. Pavimento flexible es cuando usamos ciertamente un cemento asfáltico, y pavimentos rígidos cuando usamos un hormigón, ¿no es cierto? Y el pavimento articulado es cuando usamos ladrillos o rosetas. Hay diferentes tipos de pavimentos, pero todos están sujetos justamente sobre una base firme para que no haya deformación. Y de ahí justamente usamos arena o grava o mezclas entre ellas. Bien, pero ahora la arcilla también tiene mucha importancia. Generalmente, digamos, decimos, ¿no es cierto?, la arcilla no siempre es tan malo como para carreteras. Se puede utilizar una arcilla estabilizada. La estabilización de la arcilla, ¿qué significa? Cambiar su permeabilidad, bajar su índice de plasticidad, aumentar su capacidad de soporte, que se llama CBR, y con eso entonces, si estamos mejorando eso, ¿no es cierto?, ¿qué estamos haciendo? De que el suelo sea menos plástico, tenga menor deformabilidad. Esos tipos de estabilizaciones podemos hacer, ya sea por elementos químicos, físicos. ¿Cuáles son los elementos químicos? Generalmente es la estabilización electroquímica. Podemos mezclar con diferentes agentes estabilizadores, y ya lo fabrican, o también en forma natural también, por ejemplo, suelo cal. Podemos utilizar aceite sulfonado, conocido como pez cóndor. Podemos utilizar Consolid, podemos usar DS-328, podemos utilizar nanopartículas de hierro, de Biosec, en fin, hay infinidad de productos que se está haciendo para poder mejorar la característica de las arcillas o de materiales finos, para utilizar sin transportar grandes distancias para cambiar el material. Porque muchas veces la carretera o cualquier cosa sale, los caminos, lo que sea, nos sale muy caro porque tenemos que transportar largas distancias, destruyendo otros lugares que ya está pavimentado. Entonces, ahora hay una tendencia de tratar de usar el mismo material mejorado en el mismo sitio. Pues del mismo sitio, no del mismo sitio, del mismo sitio y en el mismo sitio. Porque mucho hay que transportar cientos de kilómetros. Imagínense la cantidad de volumen que pasa por un cemento, por un pavimento, y ya lo destruye, le quita su vida útil. Y construir otro carretera, otro tramo que pavimento. Bien, ahora el asunto, digamos, cuando hablamos de la arcilla, vamos a hablar primeramente, ¿no es cierto?, por ejemplo, el cemento, ¿de qué está hecho? De arcilla, que reúne ciertas condiciones químicas, ¿no es cierto? Ya la arcilla mezclada, homogenizada, entonces se meten unos hornos de tipo satélite que son giratorios, y luego, ¿no es cierto?, se obtiene el clinker. El clinker es un material, en realidad es una especie, digamos, de agregado pétreo, ¿no es cierto?, sometido a cierta temperatura, y eso se hace la molienda de ese clinker, y trituramos el clinker hasta llegar a un diámetro que sea menor o igual que 0.01 milímetros. A ese polvo del clinker le añadimos yeso y tenemos cemento hidráulico. Estamos usando arcillas. ¿Qué es el yeso? También arcilla. Entonces, lógicamente, por eso decimos cemento hidráulico. ¿Por qué es hidráulico? Porque necesita agua para endurecer.
De ese modo obtenemos investigación, estamos usando arcilla. Dentro del desarrollo a nivel mundial, bueno, todos usan cemento Portland, fabricado de la arcilla. Lógicamente hay otros tipos también, podemos hacer de altos hornos, o en fin, de escorias, pero es muy relativo, pero la principal, digamos, de la fabricación de cemento Portland es justamente a través de las arcillas con una cierta composición química adecuada. Bien, pero también vamos a hablar ahora de las arcillas, ¿para qué más se utiliza? Vamos a hablar de la cerámica roja. ¿Qué es cerámica roja? Justamente la fabricación de elementos, ¿no es cierto?, cerámicos, que requieren temperaturas relativamente bajas, entre 300 a 400 grados centígrados. La temperatura es muy variable porque va a depender del tipo de arcilla. Hay arcillas que son grasos, que necesitan menos temperatura para adquirir mucha resistencia. Otras arcillas que no cumplen esa condición, entonces necesitan mayor temperatura para tener una cierta dureza. Eso depende mucho de la calidad de la arcilla. Por eso la temperatura es muy fluctuante. Entonces, para fabricar algo hay que buscar una arcilla que tenga mayor dureza con menor temperatura. Bien, entonces si estamos haciendo cerámica roja, comprende qué cosa, la fabricación de ladrillos, que es el ladrillo adobito, o ladrillo hueco, en fin, todo lo que es ladrillo. Después, las tejas. Después, ¿qué más utilizamos? Las tuberías para desagüe de agua. Para pisos, digamos, ¿no es cierto?, en las viviendas. Y también para revestimiento de cocinas, baños, etc. Ahora, lógicamente, hay una cerámica esmaltada. ¿Y qué es la cerámica esmaltada? No es más que fabricar una cerámica roja de una arcilla normal, sometida a una temperatura, ¿no es cierto?, sometida a una cierta presión, y luego sometida al horno para su cocción, y luego sacan de ahí y le ponen un baño de arcilla caolinítica. Le pueden dar, si quieren, formas, dibujos, lo que quieran, y después lo meten otra vez al horno, ya sale la cerámica esmaltada. La cerámica esmaltada, si van a usar para piso, pues puede ser cerámica de alto tráfico, de medio tráfico o tráfico bajo. Y lógicamente el costo va a ser diferente y la resistencia también a la fricción va a ser diferente. Si tengo una cerámica de alto tráfico, voy a tener una cerámica que sea, digamos, un pasillo donde hay mayor circulación de personas. Y si de vez en cuando voy a usar una zona, entonces pondré cerámica de bajo tráfico, que me va a costar más barato. Igualmente en el revestimiento de cocinas, de baños, etcétera, ¿no es cierto? En vez de ¿cómo se llama?, de otros elementos que son más caros, como el azulejo, etcétera. Entonces utiliza cerámica ya que es esmaltada, que la mayoría de los baños que digamos de económicos son eso, a no ser que sea una obra de mucha calidad, entonces se utiliza justamente mosaicos o se utiliza el porcelanato, ¿no?, que son pisos justamente también parecido a la porcelana, que también es el caolín, como llamamos la cerámica de los platos chinos, las vajillas con las que se utiliza, esos son de caolín. Pero eso es un costo más alto. Pero la mayoría de las viviendas económicas usamos cerámica esmaltada, ¿no? Eso, bueno, después tenemos también el uso, que se llama también la cerámica calcinada. La cerámica calcinada usa un poquito más alto la temperatura. Va a utilizar aproximadamente entre 400 o 600, algunas veces hasta 700 grados de temperatura. Pero ¿para qué se utiliza esta cerámica calcinada? Justamente es como fabricar un agregado pétreo artificial. Podemos usar la preparación es igual que hacer un clinker. Mezclar arcilla, después meterla a un horno y hacer
hacer que se endure, ¿no es cierto?, con la temperatura. Y podemos hacer losas de hormigón, se utiliza para hormigones, para pavimentos, para vigas, donde no hay agregado. Se puede fabricar artificialmente. Eso es la cerámica calcinada. Ahora la otra cerámica es la cerámica blanca. La cerámica blanca. ¿Perdón? Está compartiendo pantalla. Hola. No sé si ¿Me escuchan o están preguntando? Se colgó en minerales consecutivos de la arcilla. No sé si estará explicando de No otra estoy parte. explicando de otro tema, le aclaré eso. Eso no está escrito. Ah, Por ya, favor, una cosa adicional que está en una charla o como quieran llamarle, para poder indicarles de que las arcillas tienen muchas finalidades. No está no es tema de la materia, por si acaso. De repente ustedes han hecho eso ya en resistencia de materiales o materiales de construcción, no sé. Pero le estoy dando como le digo, una clase adicional. No está escrito, por favor, acá. ¿Ya? No es que esté colgado nada. Estamos aquí en la figura 3. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Le estoy queriendo enfocar, ¿no es cierto? Estamos hablando de materiales metálicos y no metálicos. Dentro de los metálicos es muy grande la industria y el uso que hacemos como ingenieros civiles justamente de la arcilla. Todo esto es la arcilla. Bueno, estábamos en ¿qué? En cerámica blanca, ¿no es cierto? La cerámica blanca, ¿para qué se utiliza? Eso es justamente la materia prima para la cerámica blanca, es la arcilla caolinita. La caolinita, decía, por eso les decía rato acá, fíjense que tenía o sea, la actividad que tenía la arcilla caolinítica era de 0,4 a 0,5, es muy poco activa. Pero sin embargo es bastante utilizado, ¿no es cierto?, en la fabricación de porcelana, que comúnmente llamamos. ¿Qué es lo que fabricamos con eso? Revestimiento, ¿no es cierto?, para las viviendas, casas, pisos, inodoros, lavamanos, jaboneras, toalleros, choques para focos, aisladores de electricidad. Algunos inclusive ya lo hacen a colores porque su color de caolín es blanco. Entonces le pigmentan con otro color y tienen diferentes colores, con figuras, ¿no es cierto?, al gusto del cliente. Todo eso es a partir del caolín. Eso se conoce como cerámica blanca. Entonces la temperatura de cocción de estos elementos más o menos está entre 400 hasta 700 grados de temperatura. Entonces la cerámica, lógicamente, por ejemplo, la fabricación de las vajillas, ¿no es cierto?, de las tazas, cucharas, platos, sartenes, todo lo que se hace en la cocina también es de cerámica. Entonces, es decir, muy utilizado especialmente en la ingeniería civil. Fíjense cuál el adorno que se le pone a una vivienda es justamente, ¿no?, la calidad del baño, del piso, todo eso. Eso es justamente cerámica caolinítica o cerámica blanca. Lógicamente ahora la tecnología, por ejemplo, ha cambiado mucho. A toda esta fabricación de estos elementos ya no lo hacen los países desarrollados porque contamina mucho. Entonces ha pasado justamente a manos de los países subdesarrollados, como son todos los países costeros que están al norte de Brasil, Surinam, lo que era antes Antilla Holandesa. Después está al sur, está Uruguay. Uruguay es uno de los grandes productores justamente de estos productos, que son toda cerámica. Eso es la cerámica que se conoce como cerámica blanca. Luego viene la cerámica de alta tecnología. ¿Qué es cerámica de alta tecnología? Cuando hablamos de arcilla de tipo coloidal, con partículas menores a esto, mucho menores que a 0,02, en realidad ya no se ve a simple vista un gránulo de arcilla. Es muy fino. Y por tanto, cuando
esa arcilla se prensa a una cierta presión, entonces casi deja cero vacíos. Y por tanto las placas, ¿no es cierto?, de los componentes, de los circuitos integrados, justamente se hace de eso, para las computadoras, para muchos fines. Esa alta tecnología, se hacen los chips, los microchips, todo está en base a la arcilla. Y además, todo, digamos, por ejemplo, los semiconductores o aislantes se fabrican justamente de este material. Entonces, ahora también se utiliza en la medicina. En la medicina se utiliza, por ejemplo, un simple dentista. Cuando usted le coloca un diente, que usted va a decir de qué quiere, va a decir de porcelana, ¿no? Bueno, ¿qué es? Una arcilla que se endura al frío, con un compuesto químico. Esa es la dentadura que le coloca el dentista. Ahora ya no se utiliza lo que se llama el amalgama de mercurio, que antes le ponían un diente color plomo, porque eso causa un problema, ¿no es cierto? Porque nosotros producimos electricidad y es como colocarle un diente que afecta a la larga al cerebro, ¿no? Entonces ahora ya no hay, ya no se usa en cerebro, se utiliza todo lo que es porcelana, que es cerámica. Los dientes, además es el color de la dentadura, hasta el color de la dentadura natural que tienen lo ponen los dentistas. Esa es la tecnología. Luego se utiliza en seposición de huesos. Pero si se rompió totalmente la canilla, ustedes le van a poner el hueso de la tibia y le van a fabricar a partir de la cerámica. Eso es la medicina actual. Cuando se rompen el hueso de la cabeza, a veces le ponen un pedazo de platino. Ahora ya no se utiliza, la medicina moderna ya no utiliza platino, utiliza una placa de cerámica que se adecua justamente porque es parecido a la composición química que tiene el hueso, y por tanto no hay rechazo. Le ponen un pedazo de piel, lo injertan y ya está, está repuesto su cabeza. Y además, el problema de la temperatura no es como el problema, digamos, de colocarle un pedazo de platino en la cabeza. ¿Cuál es el problema del platino que le ponen en la cabeza? Cuando hace frío, se enfría totalmente y el hombre sufre. Y cuando hace demasiado calor también. Entonces, ¿por qué? Porque es un metal. En cambio, el cerámico no tiene ese problema. Se utiliza en la fabricación de las tijeras para cirugía, el circonio. Se utiliza ya también en la industria automovilística, en los rodamientos. ¿No? Todo lo que ustedes ven en un rodamiento color blanco es una placa de cerámica. Y le ponen un rodillo de metal. El metal se va a gastar, pero menos ese elemento que le ponen en los rodamientos color blanco, eso es cerámica. En los sellos para las bombas, ¿no es cierto? Que conocen un sello, ¿no es cierto? En bomba centrífuga, eso es cerámica. O sea, el desarrollo, digamos, de la industria, de lo que quiero decirles, ¿no es cierto? Que el hombre siempre estuvo con la tecnología que manejó, justamente se ve el desarrollo que tiene un pueblo. Lamentablemente, bueno, otros países están haciendo todo eso, menos nosotros. Nosotros no fabricamos circuitos integrados, ¿no? Así que es una industria que es más rentable, ese tipo de industrias, por eso prefieren que las ollas, que las cucharas, ¿no es cierto?, o las inodoras hagan otros países desarrollados, y no ya los países que están muy desarrollados. Bueno, finalmente vamos a hablar de la cerámica expandida. La cerámica expandida, ¿qué es? Una cerámica que utiliza temperaturas desde 700 hasta 1400 o 1600 grados de temperatura. Es una fabricación de agregado pétreo para estructuras alivianadas. Como dice su nombre, expandido quiere decir que se expandió de un volumen a otro volumen. Entonces, justamente esa expansión que la fabricación de ese elemento es igual que fabricar el clinker, el cemento lo mismo, con el mismo horno, con todo. Lógicamente utilizan mayor temperatura. Y para que sea poroso le dan un chorro de agua al salir del horno, o en su defecto le ponen
el aceite reciclado, ese que sale del vehículo, para que se funda, ¿no es cierto? Y se produzca porosidad al salir del horno. Entonces son livianos, tienen un peso específico del elemento desde 0,7 hasta 1,7. 0,7 es menor que el agua tiene 1. Entonces puede flotar en el agua inclusive. Como ese elemento es tan liviano y resistente, entonces si hacemos una estructura de grandes luces, entonces el peso propio del elemento, si usamos agregado común, el agregado común tiene el peso específico, ¿cuánto? 2,55, 2,67. Y esto tiene 0,7 hasta 1,7, fíjense, casi la mitad. Entonces liviano. En vez de hacer una viga de 1 metro de altura, yo puedo hacer una viga de 30 centímetros o 50, digamos, pero mucho. Eso es liviano. Entonces su peso propio casi es muy liviano. Entonces soporta las cargas externas en vez de estar soportando su peso propio. Y la ventaja. Con eso se fabrican hangares de grandes luces, lugares de exposición. También se han fabricado incluso hasta barcos. Lo único que este material no soporta el impacto, si lo golpeas el hombre, pero soporta fricción. Justamente como último, ¿no es cierto?, el hombre ha fabricado el diamante artificial, conocido como diamantina. Ahora, la diamantina se utiliza justamente en la industria petrolera y otras industrias, ¿no es cierto?, que se utiliza. No es un diamante de mucho quilataje como son los naturales, ¿no es cierto?, porque justamente el hombre no ha llegado todavía a llegar a esa, ¿cómo se puede decir?, esa tecnología para tener un diamante de alta dureza. Porque obviamente tienen, ¿no?, son de calidad igual que el oro, ¿no? Por así decir, 14 quilates, 18 quilates, 21 quilates o 24 quilates. El diamante también se clasifica así. Bueno, entonces lo que quería mostrar es justamente el uso de las arcillas en nuestra vida como ingenieros civiles. Si tienen preguntas. Este no es tema no va a entrar en el examen, por supuesto, pero es un conocimiento general que tienen que tener ustedes. ¿Alguna pregunta? No, ingeniero, no creo. Fíjense ahora, por ejemplo, si ustedes leen de jardinería, en Argentina y Brasil utilizan bastante la cerámica expandida para poder en las macetas, por ejemplo, de las plantas, como ese elemento es poroso y muy liviano, entonces le ponen ese material y le ponen la tierra con abono y grandes macetas y ese liviano, porque justamente el volumen que está manejando esta arcilla es tan liviana que no adquiere peso las macetas, son livianas. Y eso lo fabrican en Brasil y en Argentina, venden ese producto. Cosa que aquí no estamos haciendo, deberíamos hacer ellas para todo lo que es jardinería, que ya se vende. Eso es cerámica expandida, como le voy a repetir, arcilla sometida a una cierta temperatura e inflada, ya sea por chorro de agua o porque se le incluyó aceite reciclado de motores. Pues no lo hacemos. En Brasil hay, en Argentina también hay eso, que lo venden. Con otro nombre, no lo llamo como cerámica expandida. No me acuerdo cómo se llama, pero es eso, y liviano. Bien, entonces pasaremos ya entonces a otro tema. Aquí ya vimos, yo también estamos hablando de exploración y muestreo de suelos. Bueno, cuando hablamos de exploración y muestreo de suelos, es uno de los capítulos más importantes, ¿no es cierto?, para cualquier trabajo de geotecnia. La finalidad de realizar la exploración del suelo en la etapa del proyecto, como ejecución de una obra, es obtener datos confiables
que den seguridad a las obras, que sean lo suficientemente abundantes para poder considerar, ¿no es cierto?, el uso del material en una obra determinada. Entonces, en este tema nosotros estamos hablando, se van a fijar, yo quiero aclarar lo siguiente. Aquí estamos diciendo sondeos de métodos preliminares, ¿no? Y métodos, y también estamos hablando de métodos preliminar y después a diseño final. Pero sin embargo, lo único que varía en los métodos de exploración usamos en diferentes etapas las mismas herramientas y los ensayos son los mismos, simplemente con mayor cantidad. Por ejemplo, si hacemos un estudio de suelo, digamos, con una carretera digamos, donde va a pasar unos 10 vehículos al día, bueno, tendremos que hacer un sondeo cada 200 metros, cada 300. Pero si vamos a hacer una carretera de alto volumen de tráfico, entonces tendremos que hacer cada 50 o cada 100 metros, mucho. Mejor, entre más cerca, mejor, porque tenemos datos más confiables. Por eso va a depender, digamos, de las diferentes tipos de obra y también de la zona geológica, por supuesto. Bien, entonces en las diferentes etapas, ¿no es cierto?, los muestreos pueden ser, por ejemplo, en la etapa preliminar, en la etapa definitiva y la etapa constructiva. Cuando hablamos de etapa preliminar, estamos hablando, ¿no es cierto?, de un anteproyecto. Pues supongamos que vamos a tener un plan para pavimentar Santa Cruz, por así decir, no son un pueblo de aquí. Bueno, digamos qué sé yo, a la zona, digamos, de Cuatro Cañadas, ¿no? En fin. Ya no la ruta, sino otra ruta. Cualquier ruta que sea, ¿cierto? ¿Qué hacemos? Para convencer, justamente ahora hay proyectos interesantes, ¿no es cierto?, que están haciendo, por ejemplo, la carretera de Buenavista a Porongo. De Porongo van a hacer hasta la entrada al kilómetro 13, que va a la carretera internacional que es la Argentina. Los vehículos ya no van a venir por la ciudad, sino van a pasar directo de Buenavista a Porongo, de ahí pasan el puente que van a hacer en el río Piraí y conectan justamente con la carretera que va a Camiri. Entonces todo el gran volumen, digamos, de vehículos van a venir por ahí. Y los vehículos que vienen de Brasil también van a ser diferentes, van a pasar justamente por otra carretera que va a venir y va a salir al kilómetro 13 también. Pero están haciendo un sistema de vinculación actualmente, ya se está haciendo, no sé por qué, inclusive hubo paros, ¿no es cierto?, para que empiecen la carretera que tiene que venir unir Portechuelo de Buenavista con Urubó. Otro proyecto que está por empezar es justamente Porongo, Portechuelo. Entonces, cuando hacemos esa ruta, ¿no es cierto?, ¿qué hacemos primeramente? Hacemos un proyecto de factibilidad o prefactibilidad, o preliminar, un proyecto preliminar, si quieren llamarlo mismo. En ese caso, cuando hacemos los sondeos, vamos a hacer muy esporádicamente, por la ruta que más o menos pensamos hacer un camino. Eso es no solamente estos caminos, es en diferentes etapas para construcciones de viviendas, de tanques, todo lo mismo. Entonces como vamos a presentar un proyecto que tampoco no tiene que estar muy lejos de la realidad. En ese caso, ¿qué hacemos? Haremos sondeos, que sé yo, cada 200 metros o 150 metros, de tal modo, a menos profundidad por último, ¿no?, para dar una pauta que realmente es factible hacer la carretera por ahí. Una vez hecho eso, ¿no es cierto?, se presenta un proyecto preliminar y podemos buscar un financiamiento. Entonces,
hay un valor aproximado, está, ¿no es cierto?, cuánto puede costar la carretera y cuánto va a costar el diseño. Ya cuando se encuentra ya los medios económicos, entonces ya se hace el estudio al diseño final. ¿Qué es diseño final? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahí yo tengo que hacer mayor cantidad de sondeos, mayor cantidad de muestreos, o sea, el estudio tiene que estar bien realizado para que no haya errores en la parte constructiva. Entonces, eso justamente al diseño final significa de que con ese proyecto tengo que licitar la obra. Y la obra, digamos, si está bien hecho el proyecto, la obra se va a terminar tranquilamente con el presupuesto que se hizo. Pero si el proyecto está mal hecho, entonces va a faltar plata. Y por tanto el proyecto no se termina o de lo contrario quitan algunas obras que tienen que hacer. Entonces, todo depende, ¿no es cierto?, del diseño, perdón, un proyecto de diseño final para que toda la obra sea completa y no falte dinero. Entonces, para eso, entonces, el sondeo hay que hacer con la misma maquinaria, la herramienta o equipos que tengamos, pero solamente que más seguido hay mayor profundidad, en fin, con más detalle. Eso va a ser la definitiva. Ahora, una vez adjudicada la obra, viene el diseño, perdón, ya viene la etapa constructiva. Entonces, el que se adjudica la obra, lógicamente tiene el proyecto. Es como la Biblia. Lo que dice se tiene que hacer. Entonces le dirán, por ejemplo, de tal tramo a tal tramo, un suelo arenoso que no necesita cambio. Pero ¿qué tal si encontró a unos pocos kilómetros un terreno malo? En ese caso pide justamente la empresa constructora con su laboratorio y el chequeo, determina que no es el material que está indicando en el proyecto, entonces va a pedir ¿qué cosa? Un cambio de órdenes. Ese cambio de órdenes significa de qué voy a pedir, bueno, le voy a decir al constructor, a la empresa supervisora, diciendo de que no coincide los datos que están en el proyecto. Y por tanto necesitamos cambiar material y el material adecuado va a ser de tal lugar. Entonces eso va a leer el supervisor, va a decir, bueno, y él también va a hacer verificación si es verdad lo que está diciendo o no la empresa. Entonces verifican los dos, dice, sí, es verdad. Entonces aprueba, dice, bueno, aprobado y presente su presupuesto. Entonces van a hacer un cambio de material, que traerán de otra parte, no sé, pero eso ya incide en el costo, porque eso es un adicional. Si la cosa está mal hecha, tantos adicionales que va a haber en la construcción, que no van a poder acabar la obra. Que muchas obras padecen de eso. Por eso no acaban las obras. Faltó un pedazo. O en los barrios, por ejemplo, donde pavimentan, hay callecitas que no están pavimentadas. No porque se lo llevaron a pata, sino porque realmente el proyecto estaba mal hecho y faltó dinero para hacer eso. Porque aparecieron otros imponderables que no estaban contemplados en el proyecto. Por eso la etapa definitiva hay que hacerlo bien hecho. ¿Por qué? Porque durante la construcción van a seguir su proyecto y luego si hay alguna falla que no está contemplada en el proyecto, va a haber un cambio. Por eso, entonces, esas serían las 3 etapas en realidad en los muestreos. Los muestreos son, como les voy a repetir, con los mismos equipos, con las mismas herramientas, lo único que es mayor densificado, con mayor cuidado, con mayor detalle, para que no haya este tipo de errores. ¿Está claro? Entonces me van a decir, cuando yo pregunte la etapa, digamos, de estudio en la exploración suelo, se habla de la etapa preliminar, etapa definitiva y etapa constructiva. Bueno, ahora con la exploración, ¿qué hacemos? Determinamos justamente lo primero se hace justamente, a pesar de que está mal en orden, se determina justamente el porcentaje de humedad. Lo primero que tenemos que hacer, estamos haciendo una exploración,
poner todos los datos respectivos, ¿no es cierto? Una tarjeta de identificación, donde digamos pozo número tanto, progresiva, lado derecho, izquierdo, quién está operando, quién está el ingeniero a cargo, de qué empresa, etc. Todos los datos posibles en el encabezamiento, por supuesto la fecha y las fotografías de respaldo que se tiene que hacer. Bien, con eso obtenemos las muestras y las muestras tenemos que protegerlas porque nosotros tenemos que hacer varios ensayos de esas muestras. Lo primero que se protege justamente es el porcentaje de humedad. Entonces, la muestra obtenida hay que protegerla para que no pierda humedad, porque esto da mucho que hablar para poder, digamos, definir una decisión. Porcentaje de humedad. Después de las muestras obtenidas, ¿qué vamos a tener? Clasificación del suelo, granulometría, límite de plasticidad, angulación interna, asentamientos, relaciones gravimétricas. Cuando hablamos de relaciones gravimétricas, estamos hablando de relación de residuos, porosidad, peso específico, densidad seca, permeabilidad, en fin, varios parámetros que necesitamos para calcular. Eso se llaman relaciones gravimétricas. Entonces, durante los muestreos, podemos hacer de muestras alteradas e inalteradas. Bien, entonces vamos a ver ahora los métodos de exploración. ¿Cuáles son los métodos de exploración? Lo que ya estamos diciendo, el método de sondeo preliminar es lo mismo para el método definitivo y para el método constructivo. Entonces usamos pozo a cielo abierto con muestreo alterado e inalterado. ¿Qué es hacer un pozo a cielo abierto? Supongamos que, claro, lo mejor es hacer pozo a cielo abierto, pero no siempre. Imagínense, para hacer una carretera de 100 kilómetros, hagan pozo a cielo abierto y entren a 2 metros a pulso. Van a tardar un año. Entonces, en ese caso se utiliza el palaviva, o conocido como palavizcacha, para sacar las muestras, ¿no es cierto? Y hacer un perfil del suelo y determinar su característica y hacer justamente algunos ensayos que nos permita, digamos, simplificar como puede decir, simplificar el cálculo, porque si el suelo es muy variable, entonces, como en la definición dijimos, ¿no es cierto?, que se toman las muestras reales, pero hay que simplificar algunas cosas, ¿no? Yo tengo un cambio de suelo cada 20 metros, cada 10 metros, no voy a poner en papel cada 10 metros, porque eso va a volver loco el constructor. Hay que tratar siempre de hacer tramos largos. Bien, entonces, ahí podemos, ¿a qué se refiere el pozo a cielo abierto? Es una excavación que se hace como hacer una noria y determinamos el espesor de estratos y sacamos las muestras a cada metro y cada cambio de material. Creo que tengo un dibujo aquí. Por ejemplo, el muestreo a cielo abierto es este, una zanja que estamos haciendo, estamos excavando y estamos midiendo justamente con exactitud cada cambio de material que hay. Este método nos va a permitir extraer las muestras alteradas e inalteradas. Yo puedo cortar un pedazo con un cuchillo o con algo afilado y puedo sacar un pedazo y protegerlo y obtener muestra inalterada. O como también puedo usar pala y pico y saco muestra alterada. Pero estoy midiendo los estratos, ¿no es cierto? Los espesores de estratos a cada centímetro, porque estoy viendo ocularmente todo. Eso es lo mejor para una exploración, pero es moroso. Entonces, cuando hago eso, ¿no es cierto?, puedo sacar, esto me permite sacar muestras alteradas e inalteradas. Es lo mejor para sondear. Pero, como lo digo, es moroso. Y además, mucha profundidad, de repente se cae esto y aplasta a la gente de ahí. O si no, hay que poner entibados. Entibados significa que hay que poner madera o planchas, ¿no es cierto?, con sus travesaños para que no se caiga. Peor si hay arena húmeda, puede derrumbarse y matar a alguien. Entonces hay que cuidar esto. Bien. Después también de esta muestra podemos sacar muestra inalterada. ¿Cómo se saca muestra inalterada? Puedo utilizar estos tubos, que es de pared delgada, o cortar un pedazo, no sé si es arcilla. Y si es arena, también puedo hacer esto. ¿Qué hago en esta arena? Fíjense, aquí tengo, voy a hacer una muestra inalterada de una arena. Entonces lo que estoy haciendo aquí, este material, estoy colocando
una muestra, ¿no es cierto? Esta es una caja de madera, puede ser de 40 por 40, 30 por 30, depende de la facilidad que uno tenga. Entonces cava alrededor y le mete justamente este material. Y luego lo coloca, supongamos que sea grado con arcilla, digamos. Entonces hago esta forma, luego lo relleno con arcilla. Aquí. Y lógicamente para recuperar la caja, ¿qué hago? Lo pongo aquí, una tabla, y luego con una pala lo separo. Desde acá lo voy a sacar y lo voy a volcar. Entonces voy a tener justamente un pedazo de muestra inalterado. Quiere decir que la muestra inalterada significa de que no está alterada su compacidad, su porosidad, está tal como está, ¿no? Bien, ahora cuando hago este tipo de excavaciones que estoy diciendo, excavación de cielo abierto con entibado. ¿Qué es entibado? Entonces, supongamos que esto fuera arena, voy a colocar planchas, tablas y travesaños para poder profundizar mi sondeo. Bien, después tenemos aquí perforación con pala, posteadora o basenos helicoides o métodos similares. Entonces, eso significa de que puedo utilizar también, ¿no es cierto?, estas herramientas que es una, aquí nosotros lo llamamos esto pala vizcacha, pero su nombre técnico es pala Iwan. Aquí tenemos basenos con helicoides, puede ser de esta forma, este elemento es un tubo que va cortando, ¿no?, como un resorte y la muestra entra internamente, o puede ser también esto, tipo como una broca para perforar madera, también podemos usar. Entonces, aquí viene justamente una barra de extensión y podemos entrar a mucha profundidad con estas herramientas. Generalmente esto se utiliza para el caso de las arcillas. Entonces, aquí dice perforación con posteadora, basenos, helicoides o métodos similares. Con este método el suelo es alterado completamente, pero es fácil su utilización. Además podemos obtener muestras de diferentes profundidades, transformándolas en un método de apoyo para realizar el ensayo de SPT y CPT. Cuando estamos haciendo el ensayo de SPT, enseguida vamos a hablar después de SPT, y qué es SPT, y también Banetes, o también se llama Torbane, o sea, Banetes, Torbane y Veleta. Tienen tres nombres de ensayo, después lo vamos a explicar, después vamos a ver en detalle más en solo dos. Puede ser en el sitio como puede ser en el laboratorio. La desventaja de este método es que la muestra esté totalmente alterada. La estoy cavando, o sea, sacando con esta herramienta, entonces se altera. Si quiero sacar inalterada, entonces hago la perforación con cierta profundidad y puedo utilizar estos muestreadores de pared delgada conocidos como tubo Shelby. Entonces lo meto a pequeños golpes o en su defecto con una presión con un gato hidráulico. Meto esto y voy a salir un muestreador de pared delgada. Entonces puedo sacar la muestra inalterada. La pared de este muestreador es aproximadamente 1.5 milímetros, bien delgadito. En cambio, este es otro muestreador. Si tengo agua y quiero hacer bastante profundidad, si tengo arena va a ser muy difícil que yo saque material como este, se me va a quedar la arena. En ese caso, puedo hacer una rosca acá, ¿no es cierto? Estamos viendo un corte del cilindro, una rosca y una punta, y además aquí le pongo una especie de una bisagra. Entonces, cuando estoy empujando y girando, la muestra va a abrir esta compuerta y va a entrar hasta aquí. Cuando quiera sacarlo, toda esta compuerta se cierra aquí. Entonces, yo puedo sacar todo el material granular, arena o limo arenoso, etcétera, aquí dentro de este cilindro, para sacar la muestra. Porque si tenemos agua y tenemos suelo granular, es difícil sacar la muestra, se escurre. Entonces, para eso utilizamos esto. Bien. Ahora, lo que hablábamos hace rato, los basenos helicoides son estos. La cual pala posteador o Iwan es esto. Y otros tipos de cucharas exploratorias son estos. Estamos hablando aquí. C y D. Entonces, puede ser de pared delgada. Esto es simplemente un tubo normal
con su bisagra. Es todo para recuperar justamente las muestras. Bueno, después tenemos el método CPT, SPT. A ver, hasta acá, ¿entendieron esto o no? Porque esta parte, digamos, de CPT quisiera ver con más detalle a ustedes, con más tiempo, porque hasta que ahora tenemos clases, hasta las 6:15, ¿no? Sí, ingeniero. ¿Cuánto falta? 5 minutos, ingeniero. Ya. Entonces, 5 minutos no vamos a terminar esta parte. Si te quiero explicarla bien, justamente eso tienen que aprender sí o sí. El método de penetración estándar, el CPT y las muestras lavadas. Yo sí quisiera hablarlo con más detalle con ustedes. Estos minutos que faltan no nos va a alcanzar. Entonces, bueno, ahora, lógicamente que se puede hacer muchas veces, ¿no es cierto? Para sacar las muestras inalteradas, podemos hacer por el mostrador tipo Shell. Como aquí le tenemos en detalle, fíjense, lo vamos a adelantar un poquito. Este es una muestra de pared delgada, fíjense. Esto tengo más o menos aproximadamente de 1.5 milímetros, delgadito. Entonces viene aquí, y aquí lógicamente, en esta parte tiene rosca. Aquí tiene, este es el cabezal, y esta es rosca aquí, y luego acá tiene una base, una planchita de metal, y con su agujero. Ahí viene una pequeña bola, y su pequeño resorte aquí. Aquí por acá tiene unas ventanas laterales, aquí. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Mire, yo quiero sacar sin alterar la muestra. Entonces, yo lo puedo meter esto mediante empujando con llaves o con pequeños golpes para no alterar. O en su defecto, meto con un gato hidráulico. Depende de la facilidad que tengan. Porque lo que no tengo que hacer es alterar. Pero previamente al muestreo de esta pared delgada, que hago? Lo voy a impregnar acá con vaselina sólida al tubo. Porque si yo me tomo alguna muestra, ¿no es cierto?, aquí, no voy a poder sacarla después porque se me va a pegar. Además, este muestreador tiene que ser un material especial que no se oxide. Puede ser de acero inoxidable o puede ser de una aleación de cobre, para que no se oxide. Si es un latón o hierro común, esto se va a oxidar y la oxidación no le va a dejar recuperar la muestra, se va a pegar ahí. Entonces, una vez que tenemos eso, ¿no es cierto?, hincamos con esto y si supongamos que hubiera agua, entonces justamente el muestreador empuja, ¿no es cierto?, va cortando y el agua que estaba contenido va a subir. Entonces aquí va a haber una columna de agua. Entonces, para que cuando estoy sacando la muestra, ¿no es cierto?, me va a empujar el agua acá. Entonces, para eso yo tengo aquí un resorte y con una pequeña bola aquí. Cierra esta válvula y el agua sale por los costados, por las ventanas. Entonces ya no hay empuje del agua a la muestra para que se quede. También es importante cuando se hace ese tipo, digamos, de muestreo, una vez clavado el muestreador del tubo Shelby, hay que esperar que interaccione por lo menos unos 10 o 15 minutos. ¿Para qué? Para que la muestra que está aquí tenga adherencia con esto. Pese que le he puesto una vaselina sólida aquí, porque si no lo pongo muchas veces, ¿no es cierto?, no lo vamos a poder recuperar la muestra. Y justamente en la próxima clase vamos a ver, hay que verificar la alteración por alargamiento y la alteración por achicamiento, por alargamiento y también por el cambio de diámetro. Tengo que verificar. Si no reúne las condiciones que dice la norma, entonces ese muestreo no me sirve, tengo que ir a muestrear de nuevo. Pero hay que tener mucho cuidado por eso cuando se muestrea con tubo Shell. Cuando uno está haciendo el trabajo con eso, hay que cobrar adicional. ¿Por qué? Porque resulta que está haciendo un agujero, está metiendo esta herramienta, el tubo Shelby, va a identificar, lo va a sellar esto, o lo va a sellar con parafina sólida, aquí también parafina con sólida. De repente, ¿no es cierto?, estas muestras van a otra parte. A veces se manda a La Paz, o lo que sea, para hacer algunos ensayos. Por suerte que ahora ya en nuestro medio ya va a haber
la universidad, el ensayo triaxial y el ensayo de consolidación. Aquí pocas empresas tenían esto, pues casi era más fácil mandar a La Paz, o a la Universidad de La Paz, o Cochabamba. Entonces, para transportar hay que tener que tener un tubo. Entonces, este tubo muchas veces se va con completo hasta el laboratorio. Entonces, cuesta caro, ¿no? Porque hay que hacer rosca, hay que hacer, en fin, todo el trabajo de mecánica para poder obtener esto. Entonces, estas muestras van selladas e identificadas correspondientemente para que hagan todos los ensayos de muestra inalterada. Por eso no es conveniente sacar tubo Shelby cuando el suelo es muy duro. Pueden meterlo a golpes, a prega, si quieren con gato, lo que sea, pero ¿qué va a pasar? No lo van a poder sacar, porque se adhiere tanto en las paredes que no lo sacan. Por eso no amerita, digamos, sacar muestras inalteradas cuando el suelo es muy duro. Esto funciona bien cuando estamos nomás con suelo relativamente blando. Y esos son muestras de pared delgada. Después vamos a ver la próxima clase justamente de la alteración que debe tener. Bien. Entonces, ¿tiene alguna pregunta hasta aquí? Disculpe, ingeniero, toda esa información lo tiene en su libro, ¿no? Sí, sí, sí. Ya. ¿Está ustedes grabando esto o no? ¿Por qué no? El anterior semestre había una persona que grababa todo y se los pasaba a los compañeros. No sé si tiene algún voluntario para grabar y pasárselo todo. Lógicamente los que están presentes no tienen problema, pero a veces hay gente que no asiste. Y solamente con respecto al texto que hay en venta, como le dije, hay poco cambio, ¿no? Pero es lo mismo. Se habla de los mismos temas. A ver si este semestre puedo editarlo esto para la próxima, para tener todo. Y que no hubo plata, por eso. Bien. ¿Está claro todo esto? ¿Estamos hablando? Sí, ingeniero, está Si claro. tienen dudas, por favor, me cortan y me preguntan. Yo estamos para eso. No me miren callado. Si ven algo que no entienden, háganme repetir. Yo no me molesto. Lo importante es que entiendan. Bueno, entonces quedamos aquí la próxima clase. Y vamos a ver esta parte de aquí, de muchos lavados. Eso es más detalle, tienen que aprender esto. Esto es lo que más se maneja en nuestro medio, este sistema. Bueno, entonces quedamos aquí, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.